8 de octubre en este país se repite la misma imagen. Miles de cubanos rinden homenaje a Camilo Cienfuegos, un hombre que vivió apenas 27 años, pero que se convirtió en leyenda. Los valores de Camilo Cienfuegos, tema hoy sobre la mesa. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Y deshecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Y la mesa redonda de este viernes se acerca a la vida y obra de Camilo Cienfuegos, un hombre notable para la historia de este país. Para conversar a partir de su experiencia de la realidad, a partir de su conocimiento sobre el tema, nos acompañan en la mesa de hoy, pues la licenciada Daily Sánchez Lemus, subdirectora del canal Terreverde, pero también periodista e investigadora de estos temas históricos. Está con nosotros la licenciada Yunet López Ricardo, periodista del diario Juventud Rebelde, y la licenciada Silvia Vilma Hernández, quien es museóloga de la casa natal Camilo Cienfuegos. Bienvenidos a la mesa redonda para hablar de historia, para hablar sobre la vida y obra de Camilo Cienfuegos. Pero le propongo, ante todo, irnos a la calle a pulsar justamente el sentir popular, porque Camilo es, y estoy hablando en presente, un hombre de pueblo. ¿Cómo ven los cubanos a Camilo Cienfuegos? El periodista Oscar Figueredo salió a la calle y tiene las respuestas. De Camilo me llama la atención que era un hombre de pueblo, una gente muy humilde y muy valiente que luchó desde muy jovencito por la revolución hasta el final, y ojalá hubieran podido contar con él en todo el proceso revolucionario. Siempre su carisma ha sido lo que más me ha gustado ver. Es una gente que al hablar llega al corazón de las personas, y eso es fundamental porque la palabra para que surte efecto tiene que llegar. De su valentía, era muy valiente, era muy arriesgado, era una gente muy fuerte. Y sabemos que cayó en el mar, pero está vivo, está presente en todos los cubanos, su legado es muy importante, su sonrisa, su honra y su honor como cubano prevalece. Su personalidad es denominado por nosotros hombre de la sonrisa. Es un hombre de pueblo, un gran amigo, combatiente, ¿saben? Pero persona sencilla de pueblo, humilde. Camilo, como líder de la revolución, en los principios de la revolución, fue ejemplo. Y se han hecho historias, libros de él, hay buenos escritores que se han proyectado en revelar la vida de él. Y cada año en la fecha de la jornada Camilo Che se le hace énfasis a los dos, ¿no? A pesar de las flores en el agua y los carteles que se ponen y ustedes haciendo estas entrevistas en la televisión, pienso que todavía es poco, que se le debe hacer un poco más de homenaje a Camilo Cienfuegos en realidad, porque es un hombre que puso bastante por lo que hoy en día estamos viviendo. Esta es la mesa redonda de viernes y estamos hablando sobre la vida y obra de Camilo Cienfuegos, un hombre con una versatilidad dentro de su vida notable. Si usted quiere comunicarse con nosotros, pues nos puede llamar al 7831-2484. Reitero, 7831-2484. La mesa redonda está abierta al público. Me gustaría comenzar este diálogo, esta conversación justamente con el contexto que marcó la niñez, la adolescencia y la propia juventud de Camilo Cienfuegos. Un poco hablar del entorno familiar, hablar de esas condicionantes que marcaron el carácter y la personalidad
de Camilo Cienfuegos. Silvia. A ver, los orígenes de Camilo Cienfuegos, sus padres son de procedencia española. Su padre vino de pequeño con toda la familia y se instalaron en Limonar, Matanza. Ahí José Ramón Cienfuegos Flores, que es el padre de Camilo, se ubicó pronto con un sastre, amigo de su padre, y es por eso es este oficio el que le permite luego la mantención de su familia. Es decir, cuando él viene acá a La Habana de adulto, ya José Ramón es un sastre. Emilia, por otra parte, Emilia Gorriarán Zavala, nombre de la madre de Camilo, viene a Cuba a la edad de 19 años. Se conocen en Cuba Emilia y José Ramón y contraen nupcias en el año 1928, año en que se conocen, en ocasión en de que Camilo va a una visita con unos amigos a casa de los Gorriarán, establecen un noviazgo corto y van a vivir entonces a la barriada del Autón, a la calle Pocito, en aquel entonces número 71, hoy 228 Interior, entre San Anastasio y el Autón, municipio de 10 de octubre, Consejo Popular Jesús del Monte, lugar donde está enclavada el museo Casa Natal Camilo Cienfuegos. Tiene el museo propiamente esta denominación de Casa Natal porque es el lugar donde nacen los 3 hijos del matrimonio. Humberto en 1929, luego nace Osmani en 1931 y el 6 de febrero de 1932 ve la luz Camilo Cienfuegos Gorriarán. No tuvieron mucho tiempo viviendo en este lugar. Las condiciones económicas de la familia no le permitió tener una estabilidad habitacional, por lo que sencillamente estuvieron varios lugares, pero la niñez de Camilo, la adolescencia de Camilo transcurre en su mayoría en la barriada del Autón. Los valores de Camilo Cienfuegos todos tienen su origen en el seno familiar. Sus padres ejercieron sobre él una influencia tremendísima. El padre de Camilo, José Ramón, se desempeñaba como dirigente sindical en el gremio de sastres. Tuvo mucho afecto, un afecto muy especial por su mamá. Estuvo muy influenciado también por su maestro Rodolfo Fernández. Y Camilo, que nace en 1932, plena dictadura de Machado. Luego, en 1933, queda derrocada esta dictadura y se desarrolla todo un movimiento popular que va en pos de la revolución. Este es el contexto histórico-social en que se desarrolla Camilo. Los valores de Camilo nacen, ya te digo, en el seno familiar, pero nacen también a partir de toda la vivencia que tiene Camilo. Camilo sufre palmo a palmo las vivencias, los males sociales de la época. La República neocolonial lo marcó todo el sufrimiento de la población y dentro de la propia familia los problemas económicos que padecían. Estas cosas marcaron a Camilo y es el seno familiar el embrión de todos estos valores, de la solidaridad, del antiimperialismo. Muchísimos adjetivos serían válidos para describir la personalidad de Camilo Cienfuegos. Valores que de hecho han trascendido su tiempo y llegan hasta las nuevas generaciones de cubanos. Yunet, tienes apenas 25 años, por lo que no conociste la épica fundacional de la Revolución Cubana. Sin embargo, me gustaría ver cómo interpretas a la figura de Camilo desde la actualidad y qué valores crees que son notables dentro de la personalidad de Camilo para tomar en cuenta en el contexto actual del país. Hace ya 57 años de la desaparición de Camilo en el mar y sin embargo, a pesar del tiempo y de la distancia física, porque distancia espiritual nunca ha existido entre Camilo y el pueblo, él sigue viviendo en la gente cubana y sobre todo en el pensamiento de los pinos nuevos de la obra revolucionaria. Yo, como todos los niños cubanos, desde los primeros años de vida conocí de la existencia del héroe de Yaguajay, del héroe que había muerto en el mar. Precisamente 28 de octubre, en homenaje a Camilo, se llama la escuela primaria en la que yo estudié, en el municipio mayabequense de Madruga.
Y recuerdo que cada 28 de octubre todos los pioneros nos colocábamos en el puente donde pasaba un río por debajo, un puente que conducía al centro, y desde ahí le lanzábamos flores a Camilo. Y recuerdo también muy nítidamente la primera vez que tuve a Camilo frente a mí en el Museo de la Revolución, porque a través de su estatua, del sudor de su frente, de las botas rotas, del uniforme sucio y del peso de la mochila y el fusil, me asombré de ver el compromiso tan grande que tenía aquel hombre con su tierra y por el bienestar de los suyos. Y hoy paso por el Parque Camilo Cienfuegos en Lawton y me detengo a ver esa pared blanca al final, donde está la imagen de Camilo, siempre sonriente, con esa risa hecha de luz que tenía, y el sombrero alón, el mismo sombrero que él arrebató a un amigo, argumentándole que a él le quedaba mejor, y después evocar a Mirta Aguirre en sus versos. Y cuando lo veo allí, es imposible no pensar en que Camilo anduvo por esas calles, que tal vez hizo chistes en uno de esos bancos, o que caminó contento hasta San Francisco de Paula, donde realizó sus primeros estudios, y cuentan que ahí estaba enamorado. Y entonces pienso que hoy Camilo camina otra vez por las calles de San Francisco y por las calles de Lawton, por las calles de La Habana y por las calles de Cuba, porque vive en el pueblo y para el pueblo, y vuelve a bañarse en las aguas del río Almendares como lo hacía cuando era niño, y desde su imagen iluminada en la plaza le habla otra vez al pueblo. Pero Camilo regresa sobre todo en la voz, en el pensamiento, en los pies y en las ideas de los muchachos de hoy, porque cuando nos reunimos para recordarlo o para hablar de pasajes de la historia donde él es el protagonista o fue testigo, pues estamos evocando su memoria, y cuando tenemos por dentro esa inquietud de seguir hurgando en quién fue el ser humano y el guerrillero de Camilo, pues nos damos cuenta de que para darle una vida larga a la revolución, en Cuba hay muchos Camilos. En Cuba hay muchos Camilos, y de hecho, Daily, Camilo tuvo una relación de amistad notable con Ernesto Che Guevara y con Fidel. Una amistad que es parte de la historia revolucionaria y de la historia ya de este país, que es patrimonio de la espiritualidad y del imaginario colectivo de este pueblo. En relación a la amistad entre Camilo y Fidel, entre Camilo y el Che, Camilo justamente en la Sierra Maestra, me gustaría que me comentaras, Daily. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por haberme dado la posibilidad, ¿no?, de estar hoy aquí y hablar de Camilo. Bueno, buenas noches para toda la teleaudiencia. La amistad de Camilo con el Che, yo creo que, bueno, en primer lugar tiene que ver con que se complementaban, ¿no? Es decir, el Che tenía un carácter un poco más, es decir, más recio, más exigente, y Camilo era simplemente la contraparte, y conviviendo con él, es decir, era quien le hacía muchísimas bromas, era quien lo sacaba de paso, era quien le sacaba la sonrisa, pero no solamente a él, es decir, todas las personas que conocieron a Camilo, que interactuaron con Camilo tanto en la sierra como después cuando triunfa la revolución, en los meses de vida que tuvo después del triunfo de la revolución, todo el mundo siempre queda marcado por Camilo. Y de hecho, es decir, es increíble cómo después de tanto tiempo, en el corto periodo de vida que tuvo Camilo después del triunfo de la revolución, personas, generaciones que no lo conocimos, pues todavía, a pesar de que se difunda poco, nos sentimos atraídos por la figura de Camilo. Y eso tiene mucho que ver con la identificación que él tenía con el pueblo. La amistad con Fidel, bueno, tiene que ver porque en primer lugar Fidel era un líder que seducía y que atraía, y Camilo cayó, es decir, Camilo fue seducido por Fidel, como fueron seducidos tantos otros, como fue seducido este pueblo, por sus ideas, por la fuerza con las que las defendía, y porque precisamente veían en él con muchísima convicción a la persona que era capaz de guiar a un país, o al menos a la vanguardia de muchachos de un país, para poder hacer una patria como la que todos habían soñado y la que ellos tampoco habían conocido, como la patria que le quedaba pendiente a los padres, a los abuelos, en una revolución, en una independencia que no había sido completa. Y Camilo vio en Fidel eso, y de ahí surge la amistad. Y es tanto el grado de identificación, bueno, cuando lo ascienden a comandante, que le escribe a Fidel y le dice que, bueno, que esos grados los va a defender y que más fácil le será dejar de respirar que dejar de serle fiel a su confianza. O después, si hasta la luna tiene que llegar la revolución, bueno, pues a la luna llegará la revolución, contra Fidel ni en la pelota, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Si fue una muestra, una identificación total.
leal, una muestra de lealtad, de fidelidad, una amistad que estaba basada en la admiración, pero en la admiración mutua, porque no podemos olvidar el "voy bien, Camilo", esa demostración de admiración y también de cariño que existía entre ellos. Camilo era una persona que se daba a querer por su forma de ser, era muy activo, era muy jaranero, y eso hacía que todo el que lo rodeaba pues se viera también cautivado por la personalidad de Camilo. Muchas gracias, Daily. Lo que el pueblo tiene que pensar es de dónde salió Camilo. Y Camilo salió del pueblo. Nadie conocía a Camilo hace 4 años, tal vez muy pocos, sus amigos. Camilo es sencillamente un hombre del pueblo que salió del pueblo. Es decir, que el pueblo ha dado los jefes. Y Martí lo decía, que del pueblo salían los líderes. El pueblo dio a todos nuestros comandantes, los que cayeron y los que sobrevivieron. Camilo era un humilde hombre, hijo de familia humilde, de un trabajador humilde, y él a su vez era un trabajador, era sastre. Es verdad que difícilmente vuelvan a presentarse las circunstancias históricas, la cosa excepcional que produjo un hombre con las proezas que tuvo Camilo Cienfuegos. Es difícil que vuelvan a producirse esas condiciones, pero que en el pueblo hay muchos Camilos. Eso es lo que tiene que pensar el pueblo. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero, siempre siendo el compañero de todos, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. Y aún cuando siempre lo digamos mecánicamente, por lo menos créanme cuando lo digo con toda la más grande sinceridad, que para mí Camilo no ha muerto. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma. Y ciertamente Camilo está vivo en el pueblo cubano por su ejemplo, por su obra y por su entrega incondicional a la causa revolucionaria. La amistad entre Camilo y Fidel, entre Camilo y el Che, fue amplia. Camilo tuvo palabras de elogio para los líderes revolucionarios de su tiempo. Y me gustaría, Silvia, que además de hablar sobre esta relación de amistad tan profunda, también pudiera vertir argumentos a partir de un hecho concreto, y es cómo se inserta Camilo Cienfuegos en el movimiento revolucionario de la época. Camilo Cienfuegos propiamente no participó en los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, tampoco formaba parte del vibrante movimiento universitario revolucionario de la época. ¿Cómo es que llega a conectar con la vanguardia revolucionaria de la época Camilo Cienfuegos? Camilo Cienfuegos hace un primer viaje a los Estados Unidos, y en ese primer viaje a los Estados Unidos, donde tenía que permanecer allí con una visa de turista por 29 días, realmente este tiempo lo prolonga evadiendo las autoridades de inmigración, está 2 años en los Estados Unidos. En este periodo de estancia de Camilo en Estados Unidos, cuyo objetivo de viaje era netamente económico, revierte un poco la situación y Camilo se vuelca totalmente a la lucha de todos los latinoamericanos que radicaban en este lugar. A los pocos días de haber llegado allá, él se vincula con el órgano de prensa de los exiliados cubanos llamado La Voz de Cuba, y ahí redacta varios artículos. Dentro de esos artículos se destaca un artículo que se llama Identificación Moral, donde Camilo arremete con muchísima fuerza contra Fulgencio Batista Saldívar. En este momento Camilo habla de unas elecciones democráticas en Cuba,
donde no figuraran nombres como este, hombres indignos, que pisoteaban el suelo donde habían nacido. Luego, en este mismo proceso se vincula con los dominicanos en la lucha contra Trujillo, contra toda la situación que había en Nicaragua, participa en manifestaciones, participa inclusive en un entierro simbólico que se le hace a todos los regímenes dictatoriales de la América Latina, y es Camilo el primero que está cargando aquel féretro. Es decir, que hay rasgos de antiimperialismo. Camilo conoce en este periodo los asaltos al cuartel Moncada y al Carlos Manuel de Céspedes, y trabaja en función de toda una campaña demagógica que se desarrolla en los Estados Unidos acerca de estos hechos que están ocurriendo en Cuba. Y vemos cómo Camilo va madurando políticamente. Camilo reconoce, ahí es donde lee la historia de Manzorberá, y Camilo reconoce en este minuto a Fidel como el líder indiscutible de la Revolución Cubana. Y ya sigue madurando Camilo, y Camilo sale de los Estados Unidos convencido de que el único camino para obtener la libertad, es decir, derrocar a la dictadura batistiana, es la lucha armada. Es decir, que hay un proceso de maduración política de Camilo. En este periodo Camilo también se identifica, no vamos a decir que se identifica, Camilo puede constatar, puede tocar con la mano ese pensamiento marciano que había leído. De conozco el monstruo. Sí, el pensamiento martiano. Ese pensamiento martiano, porque vivifica toda la situación económica de los Estados Unidos, la sociedad de los Estados Unidos, y entonces corrobora el pensamiento martiano. En un segundo viaje a los Estados Unidos, ya el objetivo de Camilo no es económico. El objetivo de Camilo es hacer dinero para ir a México a reunirse con el grupo de los expedicionarios del Granma. Para ello cuenta con Reinaldo Benítez, un viejo amigo que, al inicio de esa amistad, fue miembro del Partido Ortodoxo, y ya en este minuto, cuando Camilo pretende esta inclusión en el grupo de los expedicionarios, ya había sido participante del Moncada. Es él quien sirve de enlace. Tú me decías que cómo llega Camilo ahí, y yo te digo dos características fundamentales de Camilo: la tenacidad y la persuasión. Camilo no tiene filiación política. Todo ese vuelco que Camilo se da al movimiento revolucionario es totalmente espontáneo, porque al no tener filiación política, cuando él hace esto que te digo, viaja a los Estados Unidos, luego a México. De Fidel recibió una negativa. Camilo no tiene filiación política, y además lo único que tiene Camilo como aval es un impacto de bala en el muslo izquierdo que recibió un 7 de diciembre en un acto que se hizo en conmemoración a Antonio Maceo, que devino en una manifestación y fue llevado al Hospital de los Estudiantes. Es la tenacidad de Camilo y el grado tan alto de persuasión que tenía, lo que ya finalmente hace que Fidel le dé la dirección del campo de entrenamiento, y cuando llega a ese campo de entrenamiento se considera a la saga con relación a la preparación del resto de los compañeros, y allí doblaba los horarios de entrenamiento y sale de allí siendo uno de los mejores tiradores. De hecho, Camilo justamente un hombre notable que fue a la lucha revolucionaria justamente para transformar una realidad de la Cuba de los años 50. En ocasiones suele presentarse desde determinadas plataformas a los años 50 como la llamada época de oro en Cuba, cuando sabemos que existían ciertamente graves problemas sociales en este país, con desequilibrios desde el punto de vista del desarrollo entre la ruralidad y la urbanidad, con problemas notables en la salud, educación, un grupo de temas de los que has hablado. Daily, has investigado justamente sobre los años 50 en las diferentes aproximaciones que has hecho a la historia de Cuba. ¿Cuál era el contexto que lleva a Camilo y a una generación? Porque estamos hablando de una generación de jóvenes. La revolución cubana ha sido siempre, lo ha dicho el propio presidente, general de ejército Raúl Castro Ruz, una revolución de jóvenes. ¿Qué es lo que lleva justamente a Camilo a la lucha revolucionaria? El contexto de esos años 50.
A ver, como bien explicaba la profesora, Camilo nace en el año 1932, pero bueno, ya cuando empieza su crecimiento, empieza a vivir entonces el tiempo, la década del 40 y los primeros, y la década de los 50 en sus inicios. En este tiempo, eso está marcado, ya conocemos, es una época de donde la corrupción, donde fue el tiempo de los gobiernos auténticos, fue el tiempo también del primer gobierno de Fulgencio Batista, que por cierto tuvo un perrito, según el libro de anécdotas de Guillermo Cabrera Álvarez, que compila anécdotas, un perrito que le puso Fulgencio porque entró a su casa el 10 de marzo del año 1952 y entonces como había entrado igual que Batista, pues le puso Fulgencio al perrito. Esta fue una época en la que, como bien dices, es decir, en algunas plataformas se trata de presentar como que era la época dorada de nuestra sociedad y en realidad, es decir, había mucho desbalance. Cuando tú vas a la historia de Verá, tú te fijas que entre las principales, es decir, entre los puntos está el problema de la tierra, el problema del desempleo, el problema de la vivienda, y es que era precisamente eso era lo que agravaba a la mayoría de la población en nuestro país. Las zonas fuera de la capital, pero incluso dentro de la misma capital había muchísimas personas y muchísimas familias humildes, y ese era también el caso. Lo vivió la familia de Camilo, que pasaba mucho trabajo para vivir. Es decir, existía una clase que tenía siempre sus ventajas, sus posibilidades, como sucede en las sociedades capitalistas. En el caso de Cuba, que era un país subdesarrollado, y por supuesto se hacían latentes, estaban presentes y eran muy grandes las diferencias entre las personas, los pocos que podían tener algunas posibilidades de una vida decorosa o los que tenían una vida más holgada, y una buena parte de la población, la mayoría de la población que fuera de la ciudad tenía poco acceso a salud, a educación, a tener una vivienda. Y entonces hay una fecha que marca, y por eso se le conoce como generación del centenario, el centenario del nacimiento de Martí, por eso se conoce así, pero también marca el asalto a los cuarteles Moncada, pero también lo marca, es decir, un poco antes el golpe de Estado que da Batista, que eso es lo que ya, pues acaba de convencer a ese grupo de muchachos de que si no había otra opción, habían vivido un periodo, es decir, maduraron, crecieron en un periodo, quizás no maduraron por completo, pero vivieron un periodo quizás de la primera juventud en el que estaban presentes en los gobiernos auténticos, donde ya veíamos las características, es decir, que tenían en este periodo, y empiezan los años 50 con un golpe de Estado, es decir, se cierran las posibilidades democráticas entonces de una mejora para Cuba, el Partido del Pueblo Cubano, es decir, no existen posibilidades entonces de que por la vía democrática se pueda mejorar el país. Entonces ya se convencen, hay una maduración lógicamente desde el punto de vista político de un grupo de jóvenes que formaba parte de una generación, y también había una acumulación de esa frustración que quedó en el año 1902 de la lucha por la independencia, que no quedó completa, y había una carga que durante 50 años pues había vivido con el pueblo cubano y que de una forma se transmitía de una generación a otra, y era que había que completar lo que había sucedido en el año 1902, que no se había fundado una república por la que habían luchado en realidad los mambises, y había que completar el sueño. El natalicio de Martí, el centenario del natalicio de Martí, pues era entonces como la manera o la fecha o el punto que encontraron para decir, ya, es decir, hasta aquí, es decir, acaban de dar un golpe de Estado, se cumplen 100 años de Martí, hay que salir adelante, hay que salir a acabar de cambiar las cosas. Y eso fue lo que convenció. Camilo pudo vivirlo en Estados Unidos, es decir, luego aquí en su propia realidad, y es decir, no había otra, era el camino a la lucha más que tenían que seguir, porque ya estaba muy claro que el contexto que vivía Cuba no se cambiaba de otra manera, y eso fue lo que hizo, se sumó al grupo de Fidel y vino en el Granma. Salió, llegó, entró y triunfó. Camilo, como marcando siempre, ¿no?, su compromiso con la causa revolucionaria. De hecho, desde Estados Unidos, justamente Camilo le escribía a un amigo, y me permito compartir con ustedes esta idea. Decía Camilo entonces: Fidel es la esperanza de libertad para el pueblo cubano. Mi única aspiración es ir a Cuba y estar en las primeras líneas cuando se combata por el rescate de la libertad y de la soberanía. Está dejando bien claro su compromiso con la causa revolucionaria y su compromiso con el pueblo. Camilo es expresión del pueblo. Y en ese sentido, Yuné, me gustaría hablar a partir de esa conexión amorosa, si se pudiera decir en esos términos, que logra un líder popular nacido de
La misma. O asistir a uno de sus discursos ardientes, escuchar en vivo su palabra viva o mirarlo de cerca sonreír. Sin embargo, a través del estudio de Camilo, de la historia, creo que todos los cubanos que hemos hecho eso sentimos que convivimos con Camilo, incluso hasta le estrechamos la mano. Precisamente, por la periodista Katiuska Blanco, llegaron a mí las vivencias del también periodista Guillermo Cabrera Álvarez, que fue uno de los mayores estudiosos de la vida de Camilo, amigo de la familia Cienfuegos y además autor del libro Camilo Cienfuegos, el hombre de las 1000 anécdotas. Y cuando hablamos de acercar ese Camilo más humano, el guerrillero, al pueblo y utilizar también otras plataformas como la cinematografía o las redes sociales, los soportes digitales, pues yo no puedo dejar de recordar que Guillermo tenía el sueño de hacer una película sobre Camilo. Cuéntanos. Y Guillermo soñaba en que la primera imagen de esa película tenía que ser una máquina de coser Singer y los pies de un hombre dándole a los pedales y sus manos deslizando la tela, un hombre cosiendo, porque ¿quién podría imaginar que detrás de ese sastre humilde estaba un héroe guerrillero y que esas manos que deslizaban la tela y que dirigían la aguja dándole forma a una pieza textil, después manejarían las armas en la guerra y enfrentarían las balas en el combate? Y es que Camilo viene de las entrañas más humildes del pueblo. Camilo fue un hombre risueño, dicharachero, divertido, pero además un combatiente de un valor temerario, de una audacia extraordinaria y también dueño de un fino humor, de chiste criollo sin ironía, que lo convertía en uno de los combatientes más joviales del ejército rebelde, aún en los días más difíciles de la guerrilla. Y es ese mismo Camilo el que Vilma calificara como un personaje de leyenda. Y en los primeros meses del triunfo revolucionario, cuando vivían en Ciudad Libertad, muchas de las reuniones sucedieron en la habitación de Raúl y Vilma contaba que como todos los amigos ya conocían de ese gusto de Camilo por gastarles bromas, pues siempre estaban un poco como en la guardia con él, y que cuando terminaban estas reuniones que ya se estaban marchando, a Camilo había que registrarlo porque siempre en los bolsillos se llevaba un montón de cosas o le dejaba a Vilma las almohadas pintadas de corazones. Y es ese mismo Camilo que luego de su desaparición Celia seguía viendo en los cuadros, en las imágenes y en los retratos, y siempre lo imaginaba sonriendo y lo imaginaba, como ella misma decía, choteándolos a todos. Y desde la humildad y la sencillez de Camilo también nos llegan las anécdotas de su padre Ramón Cienfuegos, que nos acerca a esa característica suya de siempre querer ayudar a los demás. Cuando Camilo era pequeño, su padre fue a buscarlo un día al lugar donde lo cuidaban, y cuando llegó le informaron de que Camilo había mordido a otro niño. Llegó a la casa, le explicó y lo puso de penitencia 1 mes. Y Camilo asumió la penitencia y la cumplió sin protestar. Y después su padre se enteró pues de que Camilo no había sido culpable, sino que había asumido esa actitud para proteger a un compañerito que quería mucho. Y entonces ya después, cuando Camilo sí cometió 2 o 3 trastadas de verdad, el padre lo que le decía era: bueno, te perdono por el castigo que cumpliste sin haberlo merecido. Y fue ese mismo padre el que en el año 1955, al ver a su hijo herido por un balazo en la pierna, luego de una manifestación contra el régimen de Batista, ya viéndolo en el hospital Calixto García, pues dijo: es la sangre de mi hijo, pero es sangre para la revolución. Si el espíritu y el ejemplo de Camilo logra cautivar e inspirar a jóvenes de 25 años como Yuné, o a personas que no tuvimos el privilegio de haberlo conocido por pertenecer a otra generación, imagine usted justamente la percepción de la realidad, la percepción sobre la figura de Camilo que pudo haber tenido alguien que lo conoció, la percepción de los testimoniantes y las personas que lo conocieron. Este espacio justamente se acercó en el año 2001 a la figura y a la obra de Camilo Cienfuegos, y hemos tomado a bien pues compartir con ustedes algunos de los testimonios recogidos en aquella ocasión. Veamos. Camilo es un dicharachero natural, el clásico humorista popular que suelta la respuesta, la tiene en la punta de la lengua. No hay ni burla
ni ironía en su humor, un humor muy franco. Y además esto viene por su característica de siempre ver el lado simpático de la vida. Era jocosísimo, pero jugaba mucho, pero había que respetarlo, porque cuando él decía una cosa, él quitaba grados, él sancionaba, aunque después, como amigo, te tiraba el brazo por encima pero sí te sancionaba y te castigaba. Ahí no se podía jugar con él, aunque él jugara mucho, tú puedes jugar con el chiste. Pero bueno, él daba el ejemplo, un ejemplo de moral, de todo. Él era un hombre que él adoraba mucho a Fidel, él quería mucho a Fidel, respetaba mucho a Fidel. Él nos hablaba a nosotros mucho de Fidel, de todos nuestros dirigentes, que Camilo era muy delgadito, Camilo tenía las manitos así de finir, flaquita, era un hombre que tú lo veías y tú decías, este hombre no podía aguantar las caminatas esas que caminaba, el hambre que se pasaba allí. Me miró y dice, bueno, ¿y nos vamos a llevar bien? Y bueno, comandante, yo estoy a sus órdenes, yo hago lo que usted me diga. Dice, bueno, pues te tienes que quedar esta misma noche. Y eso me costó que de todo lo que estábamos allí, esa misma noche, a las 11 de la noche, ya tengo que empezar a hacer una vida militar. Digo esto porque es ahí la amplitud precisamente de él, de que no estar, que si son de la sierra, que si son del llano, sino que son revolucionarios. Las características del cubano que reúne Camilo con su peculiaridad de cubano, se le presenta al Che en su desprendimiento, compartiendo lo poco que tiene, que es una característica del cubano, en el optimismo tremendo, que es también otra característica de Camilo, en la forma, en el humorismo, etcétera, porque los dos son humoristas. Los dos son excelentes humoristas, solo que tienen distintos estilos. Y yo pienso que ahí nace esta amistad. Y nace esta amistad que después se profundiza. Él le decía a Camilo Camilucho, incluso a uno de sus hijos le pone Camilo, en homenaje a su amigo. Yo pienso que si Camilo hubiera tenido un hijo, le hubiera puesto Ernesto, también, en homenaje a su amigo. Camilo ya no le decía Che, sino le decía Cheo y Cheito. Y hay otros momentos que le decía el profesor. Y los dos se ponían de acuerdo para decirle a Fidel el gigante. Estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Y justamente Camilo está vivo en el ejemplo y en el día a día en Cuba. Veíamos testimonios de la mesa redonda del año 2000 a propósito del tema. Y justamente me gustaría, Silvia, vertir luz, vertir conocimiento sobre una tradición notable, una tradición patriótica, forma parte ya del imaginario popular de este pueblo, el hecho de ir cada 28 de octubre a llevar flores a Camilo, bien sea en centros urbanos como en los más intrincados o remotos parajes de la geografía nacional. He escuchado diferentes versiones en relación al nacimiento de esta tradición. Hoy el diario Granma publica en página 2 justamente la iniciativa de los cardenenses de llevar flores a Camilos propiamente, y también he escuchado sobre el valor que el Che le dio a esta tradición. Usted, como museóloga, como conocedora justamente de estos temas, ¿me pudiera ampliar sobre el tema? Sabemos que la amistad entre Camilo y Che fue una amistad entrañable, fue una amistad que devino en hermandad. Se respira entre ellos una hermandad tremendísima. Es la confluencia de dos idiosincrasias muy diferentes que se abren una a la otra. Camilo es la identificación plena del cubano.
Camilo lleva consigo esa característica intrínseca del cubano de ser jaranero, de ser jovial, pero además de ser profundo. Y tenía la cualidad de hacer estas cosas con un carisma tremendo. El Che no, el Che tiene otro tipo de carácter, un carácter un poco más serio, un carácter un poco más seco. Sin embargo, se abre con Camilo. En el combate de Arroyo del Infierno, después del combate de Arroyo del Infierno, Che pierde todas sus provisiones. Y Camilo, con su solidaridad a cuesta, se da cuenta que no tiene el Che nada. Y se acerca a él para brindarle un sorbo de su lata de leche, que era lo único que tenía. Y de esta manera empieza esta compenetración, esta formación. Estamos hablando de un Camilo con un 8º grado de escolaridad. Estamos hablando de un Camilo con el corazón en medio del pecho. Y de un hombre ya formado, ya con un conocimiento pleno, que había tocado con las manos la América Latina. Y esto se funde. El Che fue artista de la lucha guerrillera. Y no tuvo un alumno más digno que Camilo Cienfuegos. Y decía, Camilo era Camilo por esa guerra con colorido que sabe hacer. Es decir, Camilo va madurando, Camilo va aprendiendo. Camilo participó junto a Fidel y el Che en decisiones trascendentales de la revolución, desde su incorporación hasta su desaparición física. Te hablo de esto para decirte que, a ver, a Camilo se le circulaba en sangre patriotismo. A Camilo le circulaba en sangre patriotismo. Camilo era incondicional al Che, era incondicional a Fidel, pero mucho más, era incondicional al pueblo, a su condición. Ese mismo pueblo de donde salió y llegó a ser comandante. No se equivocó nuestro comandante en jefe cuando dijo que Camilo era del pueblo. Y dijo además, cuando hace esta locución televisiva para ya dar por culminada la búsqueda de Camilo, que duró por muchos días, dijo que cuando el pueblo de Cuba estuviera en situaciones de peligro, cuando hubiese necesidad de defender la patria, teníamos que pensar en Camilo. Y eso estamos haciendo. Eso estamos haciendo frente a oponernos en contra del bloqueo, que hace más de 50 años nos está agobiando. Y en relación a lo que le preguntaba de manera concreta, la tradición de llevar flores al mar. Independientemente de este artículo que sale en el Granma en el día de hoy, te digo que esta tradición, fue un acto espontáneo que hizo Ernesto Che Guevara de llevar flores al mar. No importa qué día fue ni nada. Sí sé que es un acto espontáneo del Che, de llevar flores al mar. Y poco a poco, esto se fue incrementando hasta que se convirtió esta peregrinación cada 28 de octubre al mar. Y se ve al pueblo de disímiles formas, uniformados, de civil, pioneros, pero todas las aguas de Cuba, ya sean de un mar, del río, del lago, ¿me entiendes? Se visten de flores precisamente porque esto ha devenido en una tradición patriótica y además popular. Vamos a hacer un alto en la conversación. Este es un espacio abierto al público y justamente ya tenemos las llamadas de los cubanos que se han comunicado justamente con este espacio para hablar, dar su visión sobre Camilo. Les propongo escuchar algunas de esas llamadas. Ana Suárez, del municipio La Lisa. Realmente pienso que es poco lo que se dice de Camilo. Como decía un joven en entrevista anterior, debiera de divulgarse más con las nuevas generaciones, porque es una figura fundamental y nos hubiera gustado mucho que nos hubiera acompañado todos estos 50 años. Muchas gracias. Buenas noches a los compañeros de la mesa redonda, les habla Lucía Juárez Tundidor de la zona 1 de Alamar. Considero que Camilo Cienfuegos Realán fue uno de nuestros líderes revolucionarios más destacados en el proceso y corto proceso que vivió de la revolución. Una gente extraordinaria, muy humano, muy sencillo, una gente que era incondicional a Fidel hasta las últimas horas de su vida, que las dedicó a nuestra revolución. Considero que ha sido una persona ejemplo para todos los cubanos, pero aparte de eso, en los Camilitos vemos reflejado su espíritu revolucionario. Gracias.
Adrián Villa Lavín, estudiante de 5º año de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Matanzas. Bueno, mandar un saludo a los panelistas y sobre todo ratificar el compromiso de los jóvenes cubanos con la figura de Camilo Cienfuegos, un día histórico como hoy en el que todos celebramos la intensidad y la profundidad revolucionaria de Camilo Cienfuegos, que es el ejemplo que seguimos hoy todos los jóvenes cubanos. Buenas noches, me llamo José Agustín Guerra, vivo aquí en la Isla de la Juventud y quiero dar una opinión referente a Camilo. Primero, habría mucho que decir, un solo programa no basta para esto, pero hay un legado que hoy más que nunca se impone para los jóvenes, para el pueblo de Cuba, un legado de Camilo que fue la fidelidad y la lealtad. Solo señalar una pequeña cosa para que en el enriquecimiento de nuestra historia debía de haber un pequeño aparte cuando se hable de Camilo para también mencionar a aquellos 2 hombres que murieron con él. Hablo de su escolta, hablo del piloto, hombres que en virtud precisamente de esa lealtad, de esa fidelidad, también cayeron junto a él. Muchas gracias. Pues justamente desde el periodismo probablemente también habrá que contar esas historias. Se ha comunicado con nosotros vía correo electrónico José Manuel Barba Cartaya, vecino de Cojímar, para hablarnos sobre la experiencia de él propiamente a partir de la cercanía de Camilo Cienfuegos a Cojimarí. Nos dice justamente José Manuel Barba Cartaya: cuando muchacho venía con sus padres a nadar en las costas de Cojímar. Se dice que fue aquí donde aprendió a dar sus primeras brazadas, lo que lo convirtió con el tiempo en el buen nadador que fue. Daily, Camilo Cienfuegos tuvo una relación notable con el deporte. De hecho, escribió cuando era bien joven hasta crónicas deportivas. Me gustaría hablar sobre este tema. A ver, Camilo tenía un temperamento que sí, se parece mucho al deporte. Es decir, la forma de ser de Camilo hace que que el vínculo con que sea deportista no sea algo que asombre, porque era una persona muy activa, una persona alegre, y el deporte es eso, es actividad, es alegría, es interrelación, y Camilo eso lo tenía en su personalidad, es decir, tenía temperamento para eso. Es decir, conversando con la profesora, es decir, ahorita estábamos hablando precisamente de que había incursionado en la crónica deportiva también en sus años de estudiante, y lo vemos también, bueno, practicando béisbol como buen cubano, como muchacho de barrio humilde, que nacían y crecían, bueno, jugando pelota, y que cuando no le fue suficiente, porque quizás no consideraban que tenía la calidad requerida para jugar en los equipos que tenían en la escuela, bueno, pues él se propuso superarse, la tenacidad de la que hablaba la profesora, se propuso superarse hasta que tuvo después la posibilidad de participar en un campeonato intercolegial de béisbol formando parte del equipo. Y así mismo pasó también con el voleibol. Era un muchacho, bueno, obviamente lo veíamos delgado, de constitución física delgada, muy ágil, y que entonces eso le permitía tener un buen desenvolvimiento. Pero bueno, sin dudas, desde el punto de vista deportivo, lo que marca, o por lo que más se recuerda a Camilo, es por la emblemática frase "contra Fidel ni en la pelota", que es precisamente, tiene lugar en un juego de béisbol que se hace como parte, bueno, de todos los esfuerzos que estaba haciendo el país para recaudar fondos para la reforma agraria, y se planifica un torneo de béisbol, un partido de béisbol entre la Policía Nacional Revolucionaria y un equipo de los barbudos. Estaban anunciados para lanzar Camilo por el equipo de la policía, Fidel por el equipo de los barbudos, en un partido, bueno, en el que estuvo Amado Maestri detrás del home, esa gloria también del deporte cubano y de los árbitros. Y bueno, la sorpresa fue ante un estadio repleto, porque además iba a estar Fidel, iba a estar Camilo, iban a estar tantos protagonistas de la guerra que recién había terminado, iban a estar los héroes ahí jugando béisbol, precisamente el deporte nacional. Y bueno, cuando sale, la sorpresa fue, bueno, ver a Camilo vestido también con el uniforme de barbudo, y además con una mascota, es decir, para hacer receptor, para hacer catcher. Y la sorpresa fue esa, es decir, Camilo fue el receptor y Fidel fue el lanzador por el equipo de los barbudos. Y de ahí viene entonces la histórica frase conocida que no contra Fidel ni en la pelota, cuando le hacen la pregunta. Y eso fue... uno puede decir, bueno, ¿qué puede representar un partido de béisbol que al final era para intercambiar, para confraternizar? Es decir, no tenía nada.
pero es que él, su carácter, eso que decía Guillermo, que veíamos, el lado simpático de ver la vida, pero además de tomarse tan en serio esa relación con Fidel y esa fidelidad que de a todos él decía que no, y que tenía que ir tras el camino, es decir, por el camino de Fidel y tras el ejemplo de Fidel, y pues lo llevó a tomar esa decisión inesperada para muchos, es decir, resueltamente decir, tuvieron que buscarse otro lanzador, aunque al final tengo entendido que el partido lo ganó el equipo de la policía, es decir, no lo ganaron ellos, pero fue el receptor de Fidel, es decir, Fidel fue el lanzador y fue el receptor, y eso fue una muestra de la lealtad, una muestra de la fidelidad, no solo de Camilo hacia una persona, sino hacia una idea, hacia un proyecto social, hacia lo que representaba también la figura de Fidel. Eso tiene una carga simbólica, es decir, que va por ahí, ¿no? Y ese es precisamente el legado. No se trata ahora mismo de seguir solamente a una persona, sino también de lo que representa, de la idea, de lo que va detrás de toda la lucha que se coronó y de lo que venía. Y yo creo que quizás, no sé si de manera consciente, pero igual yo pienso que debe haberlo pensado también. Ese era el mensaje también de aquella actitud de Camilo, de estar con Fidel. Y yo creo que sí, había un televidente que decía que es verdad que se ha escrito, un programa no alcanza para hablar de Camilo, porque son tantas cosas las que hay que decir. Camilo era un hombre lindo, es decir, veíamos un muchacho delgado, pero con una sonrisa muy linda, con unos ojos preciosos, y ya te digo, con una magia, con una posibilidad también de cautivar a las personas y de cautivar a todos los que lo conocían, que en el poco tiempo que vivió después del triunfo de la Revolución, que fue cuando pasó a ser más conocido, porque antiguamente, es decir, anteriormente no tenía, es decir, estaba en la sierra y fue cuando empezó a conocerse. Y fue a partir de ahí, en ese breve tiempo que estuvo, pues cautivó a todo el pueblo de Cuba, y esta tradición de recordarlo también a manera de leyenda, como decía Vilma, de tirar flores al mar, de echar flores al mar. Yo creo que la esencia del ángel que tenía Camilo es lo que hace que esa tradición perdure y la sostiene, y la hacen jóvenes, niños, y todo el mundo sabe que el 28 para los cubanos es una fecha muy especial. De hecho, esta es una época de símbolos a nivel mundial, una era completamente audiovisual, digital, donde los símbolos tienen un poder notable, y Camilo es símbolo, es patrimonio justamente de esta nación. ¿Qué acciones pudieran articularse desde la escuela, desde las propias instituciones o los medios de comunicación para acercar el conocimiento histórico a las nuevas generaciones de cubanos? Hablábamos ahorita sobre la importancia que tienen los soportes digitales y la cinematografía, que son herramientas claves para acercar la personalidad y la historia de los héroes hasta el pueblo. Eso tenemos que explotarlo, y la figura de Camilo tiene muchísimas aristas desconocidas a veces para muchos. Precisamente en cuanto a relaciones humanas, una de las páginas más hermosas de la historia es la amistad de Camilo con el Che y de Camilo con Fidel. Cuando sale la invasión a Occidente, con la columna número 2 Antonio Maceo, dirigida por Camilo, y la columna 8 Ciro Redondo al mando del Che, pues iban muy parejas, iban cercanas, y Camilo cruza el río Salado detrás del Che, y al otro amanecer llega hasta el campamento donde estaba la Ciro Redondo, y con ese carácter tan jovial que tenía, se encuentra el Che dormido en una hamaca. Entonces, montado en su caballo, se fue acercando y azuzando al caballo hasta que derribó al Che de la hamaca, y ya el Che en el suelo, entre carcajadas, se le podía entender: ya las pagarás, ya las pagarás. Y así se reían los dos como niños. Esas anécdotas debemos aprovecharlas y llevarlas a los niños a la escuela, que las clases se enriquezcan con toda esta parte humana, espiritual, que demuestre que los héroes eran hombres, porque la historia la hacen los hombres. También sobre la amistad de Camilo con Fidel, que hablaba Daily, esa célebre frase: contra Fidel ni en la pelota. Y en los primeros años del triunfo, Camilo estaba en una casa una noche con los amigos, y esa noche iba a hablar Fidel en la televisión, y él le pide a esas personas que trasladaran hasta la sala los platos para comer frente a la televisión y no perder ni un segundo de ese discurso. Y resulta que a mitad de la intervención interrumpe el teléfono, y era una llamada para Camilo. Y Camilo, con el rostro muy serio, pues responde y espera un momento y le pregunta a esas personas que lo llamaron qué estaban haciendo. No sé lo que respondieron ellos, pero la respuesta de Camilo fue
Cuando Fidel está hablando, lo único que debe hacer un revolucionario es oírlo. Y eso da muestra del entendimiento, de la simpatía y del apoyo que sentía Camilo por las ideas y por la figura de Fidel. Y también, además de ser esa persona carismática, risueña, pues Camilo estaba dotado de un arrojo tremendo en la guerra. Ejemplo de eso es el combate de La Plata, donde él, en medio de la balacera, avanza, corta un pedazo de la cerca de madera y entra al cuartel en medio de las balas y solo con su fusil. Y también Camilo, el pueblo quiso mucho a Camilo, de hecho, y lo quiere. De hecho, de Camilo pudiéramos estar hablando otra hora más, pero es tiempo de televisión y lastimosamente ya se va agotando. Me gustaría compartir justamente con ustedes la opinión sobre Camilo Cienfuegos de uno de los más notables intelectuales de este país, Eusebio Leal, historiador de La Habana, habla sobre Camilo. Yo creo que la sociedad sería muy aburrida si fuera como un solo hombre. La sociedad debe parecerse siempre a los diversos modelos que la sociedad y la historia, o que la historia propone a la sociedad. Y uno de esos modelos dignos de interpretación, más que de imitación, es Camilo. Porque es simpático sin ser chabacán, porque es valiente sin guapería, porque es popular sin populismo, porque es sincero y profundo cuando ríe y cuando llora. Camilo nos da esa posibilidad. Lo que sorprende en él siempre es su gran humanidad. Quiere decir que hay algo, si hay algo que define el carácter de Camilo, es su cubanía, su bonomía, su simpatía. Es también el hombre que tan tempranamente, como lo muestran las imágenes y los testimonios que preceden a la lucha armada, es un luchador de las calles, es un joven que es herido, que es golpeado, que protesta. Y es que el privilegio de los mártires de las revoluciones es la eterna juventud. Es decir, se quedan como uno los recordó, como uno los vio. Camilo, como es una imagen tan bonita humanamente, como era tan simpática la imagen inseparable del sombrero, de aquella revólver o aquella pistola más abajo de la cintura, aquella forma de caminar, todo eso que los muchachos ven, pues le causa mucha simpatía. Es un héroe que se les acerca mucho, es un héroe que les deslumbra mucho. Está muy fundada las palabras de Fidel y son muy ciertas la convicción popular de que en el pueblo han vuelto muchos Camilos.